La primera vez que fui a visitar a mis parientes en aquel pequeño pueblo, no imaginé lo que me esperaba. La casa, una construcción antigua de techos altos y madera oscura, se encontraba en las afueras, rodeada de árboles que susurraban con el viento. Mis tíos, Rosa y Esteban, me recibieron con calidez, aunque desde el principio noté algo peculiar en su comportamiento. Sus sonrisas eran sinceras, pero había una sombra en sus ojos, como si cargaran con un secreto que no podían soltar. Nos alegra que hayas venido, de verdad, dijo Rosa mientras me conducía al cuarto de huéspedes. La habitación era espaciosa, pero algo en ella me hizo sentir incómodo desde el principio. Sobre el tocador había una fotografía enmarcada de una joven. Su rostro era amable, con ojos oscuros que parecían seguirte sin importar desde dónde la miraras. ¿Quién es ella?, pregunté, señalando el retrato. Rosa se detuvo un instante, su sonrisa desapareciendo momentáneamente. Es Camila, mi hermana menor, respondió en voz baja. Murió hace 13 años. La noticia me tomó por sorpresa, pero no quise incomodarla con más preguntas. Sin embargo, algo en la manera en que lo dijo me dejó inquieto. La primera noche transcurrió sin mayores incidentes, aunque dormí poco. La casa era vieja, y los crujidos de la madera parecían amplificarse en el silencio. En algún momento escuché un leve murmullo proveniente del pasillo. Pensé que eran mis tíos, pero cuando salí a mirar no había nadie. La segunda noche fue diferente. Me desperté alrededor de las 2 de la madrugada con una extraña sensación de que no estaba solo. Mi habitación estaba helada, a pesar de que el clima no era frío. Miré hacia la ventana, pero las cortinas no se movían. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina del cuarto, junto al tocador donde estaba la foto de Camila, había algo. Era una sombra alta, demasiado oscura para ser parte de los muebles. Permaneció inmóvil por unos segundos, y cuando parpadeé, ya no estaba. Al día siguiente, decidí mencionar lo que había visto, pero el rostro de Rosa se tensó antes de que pudiera terminar. Es solo tu imaginación, dijo rápidamente, aunque evitó mirarme a los ojos. Esteban, por su parte, guardó silencio, pero noté cómo su mano temblaba ligeramente al beber su café. Esa noche, todo empeoró. La tercera noche fue cuando comprendí que algo verdaderamente extraño sucedía en esa casa. Intenté convencerme de que las sombras y los murmullos eran producto de mi imaginación, pero una parte de mí sabía que había algo más. Esa noche, alrededor de las 11:45, volví a escuchar los murmullos, pero esta vez eran más claros. No era un simple susurro del viento o un crujido de la madera. Eran palabras, aunque no lograba entender lo que decían. Provenían del pasillo, y con cada segundo que pasaba, parecían acercarse más a mi habitación. Reuniendo coraje, salí al pasillo con una linterna. La luz oscilaba sobre las paredes cubiertas de fotografías familiares, pero no revelaba nada inusual. Sin embargo, sentía una presencia, como si alguien estuviera justo detrás de mí, observándome. De repente, escuché un golpeteo suave en la puerta al final del pasillo. Era la habitación que mis tíos mantenían siempre cerrada. Cuando llegué a la casa, Rosa me había advertido. Esa era la habitación de Camila. Preferimos no entrar. La puerta estaba ahora entreabierta, algo que no había sucedido antes. El golpeteo continuaba, rítmico, como si alguien tocara desde el interior. Tragando saliva, avancé y empujé la puerta con cuidado. El cuarto de Camila estaba congelado en el tiempo, la cama perfectamente hecha, una colección de libros infantiles en una repisa, y un tocador similar al que había en mi habitación, pero con un espejo agrietado. En el aire flotaba un leve aroma a jazmín, fresco y penetrante. Entonces lo vi. El espejo del tocador comenzó a empañarse, como si alguien respirara sobre él desde el otro lado. Lentamente, letras comenzaron a formarse en el vidrio. ¿Por qué no me buscan? Retrocedí, sintiendo cómo mi respiración se aceleraba. De repente, sentí una mano en mi hombro. Grité y me giré, pero no había nadie allí. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, dejándome atrapado en la habitación. Golpeé la puerta con fuerza, gritando por ayuda, pero la casa parecía haberse tragado todos los sonidos. Finalmente, la puerta se abrió de un tirón, y Rosa estaba allí, con el rostro pálido. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz temblorosa. La puerta estaba abierta.
y había algo en el espejo. Intenté explicar, pero ella negó con la cabeza, sus ojos llenos de algo que no podía definir. No debiste entrar. Sin decir más, me agarró del brazo y me llevó de vuelta a mi habitación. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché el murmullo otra vez, pero esta vez venía de mi propia habitación. ¿Por qué no me buscan? El mensaje era claro, y su origen no dejaba dudas. Camila quería ser encontrada. No pude dormir el resto de la noche. El mensaje en el espejo y los murmullos resonaban en mi mente como un eco interminable. Algo me decía que no era solo un fenómeno inexplicable. Había un propósito detrás de todo esto. A la mañana siguiente, confronté a mis tíos. Necesitaba respuestas, aunque sabía que tocar el tema sería doloroso para ellos. Rosa, Esteban, no puedo ignorar lo que está pasando. Camila, creo que intenta decirnos algo. Ambos intercambiaron una mirada cargada de temor. Rosa se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar, mientras Esteban se levantaba y se dirigía a la ventana, evitando mirarme. No sabes lo que dices, dijo finalmente Esteban, su voz grave y cargada de angustia. Ella no está aquí. No físicamente, pero algo de ella sigue en esta casa, respondí, decidido. Anoche vi un mensaje en el espejo. Me preguntó por qué no la buscan. Rosa levantó la vista, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. No es posible. 13 años han pasado. No podemos volver a abrir esas heridas. ¿Qué pasó exactamente?, pregunté, con la esperanza de entender lo que parecía ser un secreto profundamente enterrado. Esteban suspiró, como si el peso de lo que estaba a punto de decir fuera casi insoportable. Fue una noche como cualquier otra. Camila salió con sus amigas, pero nunca regresó. La policía encontró su bolso cerca de un río, pero nunca encontraron su cuerpo. Dijeron que debíamos aceptar que se ahogó, pero Rosa nunca pudo creerlo. Porque no era verdad, interrumpió Rosa con una intensidad renovada en su voz. Camila sabía nadar. Nunca se acercaba al río sola. Algo le pasó, algo que nadie quiso investigar. Sus palabras me dejaron helado. Si el espíritu de Camila seguía en la casa, tal vez era porque su historia había quedado incompleta. Rosa, ¿hay algo más? ¿Alguna pista que pueda ayudarnos a entender qué le pasó? Rosa dudó un momento antes de asentir. Había algo extraño esa noche. Camila estaba inquieta antes de salir. Me dijo que alguien la había estado siguiendo, pero no quiso darme detalles. Dijo que no quería preocuparme. Esteban, que había permanecido en silencio, finalmente se giró hacia nosotros. Si realmente crees que su espíritu está aquí, buscando algo, entonces tal vez debemos escuchar. Esa noche decidimos reunirnos en la habitación de Camila. Era un riesgo, pero no podíamos seguir ignorando lo que estaba pasando. Encendimos una vela en el centro de la habitación y Rosa colocó un collar de Camila sobre el tocador, como un recordatorio de su presencia. Camila, dijo Rosa en voz alta, su tono tembloroso pero firme. Si estás aquí, danos una señal. Ayúdanos a entender. Por un momento todo quedó en silencio. Luego la llama de la vela comenzó a parpadear y un frío intenso llenó el cuarto. El espejo volvió a empañarse y nuevas palabras comenzaron a aparecer. El río. No fue un accidente. El mensaje era claro y aterrador. Camila nos estaba llevando de vuelta al lugar donde todo comenzó. Tenemos que ir al río, dije, rompiendo el silencio que siguió al mensaje. Esteban y Rosa asintieron, aunque el miedo en sus rostros era palpable. Sabíamos que no podíamos ignorar las palabras de Camila. El río estaba más cerca de la verdad de lo que hubiéramos imaginado. Nos dirigimos al río esa misma noche, armados solo con linternas y una mezcla de miedo y determinación. El camino era sinuoso y el aire parecía más pesado con cada paso que dábamos. Rosa caminaba junto a mí, su rostro pálido pero decidido, mientras Esteban avanzaba en silencio, liderando el grupo. Cuando llegamos al río, un profundo silencio nos envolvió. No se escuchaba el canto de los grillos ni el susurro de las hojas, solo el murmullo constante del agua fluyendo bajo la tenue luz de la luna. Rosa se detuvo y señaló un punto a la orilla. Fue ahí donde encontraron su bolso, dijo con voz quebrada. Nos acercamos al lugar, sintiendo que algo nos observaba desde la oscuridad.
Rosa se arrodilló y dejó caer el collar de Camila al suelo, como si buscara una conexión con su espíritu. Camila, estamos aquí. Por favor, ayúdanos a entender qué pasó, dijo entre sollozos. En ese momento, un viento gélido sopló desde el río, haciendo que nuestras linternas parpadearan. De repente, Rosa señaló algo en el agua. ¡Miren! Flotando en la superficie había un objeto pequeño y metálico que reflejaba la luz de nuestras linternas. Esteban se acercó cautelosamente y lo recogió. Era un broche dorado, desgastado por los años, pero aún reconocible. Rosa lo tomó con manos temblorosas. «Era de Camila», murmuró, su voz llena de angustia. «Lo llevaba esa noche». Mientras mirábamos el broche, un nuevo sonido emergió del agua, un chapoteo constante, como si algo se moviera bajo la superficie. De pronto, a unos metros de nosotros, una figura comenzó a emerger lentamente del río. Era una silueta oscura, imposible de distinguir en detalle, pero había algo profundamente humano en su forma. Nos quedamos paralizados mientras la figura permanecía inmóvil, con el agua goteando de su cuerpo. «Camila», susurró Rosa, dando un paso adelante. La figura alzó un brazo y señaló hacia un punto más allá de nosotros, un claro en la orilla. Sin mediar palabra, entendimos que debíamos seguir su indicación. Caminamos hasta el claro, donde el suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas. Esteban usó un palo para apartarlas, y pronto encontramos algo debajo, un viejo pañuelo de tela, envuelto con cuidado alrededor de un pequeño objeto. Lo abrimos con manos temblorosas y vimos lo que contenía. Un reloj de pulsera, roto, con las agujas marcando las 11:45. «Ese era su reloj», dijo Rosa, casi en un susurro. De repente, una oleada de recuerdos pareció golpearla. «Ese era el regalo de su cumpleaños. Nunca lo encontró después de esa noche». El frío alrededor de nosotros se intensificó, y entonces escuchamos un último susurro, claro y doloroso. «Ellos lo hicieron». El mensaje era devastador en su sencillez, pero lleno de implicaciones. Camila no había muerto accidentalmente. Alguien había estado detrás de su desaparición. Antes de que pudiéramos procesarlo, la figura que habíamos visto en el río se desvaneció en la niebla, dejando tras de sí un aire de tristeza, pero también de resolución. Sabíamos que esto no había terminado, que aún había verdades enterradas, esperando ser descubiertas. Regresamos a casa en silencio, con el reloj y el broche como únicas pistas. Al llegar, Rosa miró el reloj una vez más y dijo con firmeza: «No voy a descansar hasta que sepamos toda la verdad». Los días siguientes estuvieron marcados por una intensa búsqueda de respuestas. Rosa y Esteban comenzaron a recordar detalles que antes parecían insignificantes, mientras yo me sumergía en viejos archivos y periódicos del pueblo. Una sombra de conspiración comenzaba a revelarse, entrelazada con nombres y rostros que la familia prefería no mencionar. El reloj roto y el broche nos llevaron a una pieza clave. Un antiguo amigo de la familia, Manuel, que había desaparecido del pueblo poco después de la muerte de Camila. Según Rosa, Manuel era alguien cercano a su hermana, aunque con una actitud que siempre la había inquietado. Camila nunca me lo dijo directamente, pero creo que Manuel la acosaba, confesó Rosa una tarde, mientras revisábamos fotos antiguas. Contactar a Manuel fue más difícil de lo esperado. Su rastro nos llevó a un pequeño pueblo vecino, donde finalmente lo encontramos viviendo solo, como un ermitaño. Cuando nos vio aparecer en su puerta, su expresión pasó del desconcierto al miedo. «No tengo nada que decirles», fue lo primero que dijo, incluso antes de que mencionáramos a Camila. «¿Sabes lo que pasó esa noche?», respondió Rosa con voz firme, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. «Camila merece justicia, y tú eres parte de esto». Por un momento, Manuel pareció debatirse entre huir o enfrentarnos. Finalmente, se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. «No fue mi culpa», murmuró casi para sí mismo. «Yo no quería que terminara así». Con paciencia, Rosa lo presionó para que hablara. Lo que nos contó confirmó nuestras sospechas. Aquella noche, Manuel había seguido a Camila hasta el río, tratando de convencerla de que hablara con él. Habían discutido, y en su desesperación, Manuel la empujó. No quería hacerle daño, pero se golpeó la cabeza al caer. Entré en pánico, no sabía qué hacer.
En lugar de pedir ayuda, Manuel había decidido esconder el cuerpo, temeroso de las consecuencias. Sus acciones no solo le habían costado a Camila su vida, sino que también habían condenado a la familia a años de incertidumbre y dolor. Rosa, incapaz de contener su ira, lo enfrentó. Te llevaste su vida y nos robaste la paz. No hay excusa para lo que hiciste. Manuel no se defendió, simplemente aceptó su culpabilidad, dejando claro que había vivido atormentado por sus acciones desde entonces. Rosa y Esteban decidieron entregar la información a las autoridades locales, quienes, con las nuevas pruebas, reabrieron el caso. Esa noche, al regresar a la casa, sentimos una energía diferente. El ambiente pesado que había reinado durante tantos años parecía haberse disipado. Cuando subimos a la habitación de Camila, el espejo del tocador estaba limpio, sin rastros de los mensajes anteriores. En lugar de un murmullo, escuchamos algo diferente. Una suave risa, como la de una niña jugando en el jardín. Gracias, Camila, susurró Rosa, con lágrimas en los ojos. Habíamos cumplido nuestra promesa. Camila podía descansar en paz, y con ella, la familia finalmente encontró algo parecido a la redención. Estás en llamada del terror. Del terror. Suscríbete y danos like.